que ya está grabando. Sí. Bueno, iniciamos. Esta es la tarea que nos colocaron de biblioteca. Todas estas instrucciones, todos los puntos que me colocaron. Entonces, primero creemos las tablas e insertemos los datos. También todo esto. Ya, ahorita pasamos a colocar el punto, pues por puntos y vamos explicando. La base de datos se llama Biblioteca 2016 copia, ya que la normal la utilicé para crear todos los puntos y todo eso, ya todo eso está trabajado, pero vamos a hacerlo desde cero para que quede constatado que sigue funcionando. Aquí tenemos que crear todo esto, insertemos todo esto, listo. Acá todas estas también, acá una base de datos un poco extensa, pero bueno, pues acá y aquí ejecutemos esto para saber que efectivamente si nos creó. Pues acá nos creó hasta no tenemos un error, entonces estamos bien. Desde el punto 1 que decía, insertar una reserva para el usuario Carlos con la cédula 8888, que es la dependencia judicial, para el material libro El Buen Vendedor, con un valor de 30.000 al año 2013, y la cantidad de unos, si el usuario y el material no están en la base de datos, también los debe insertar y asumir los datos faltantes. Entonces acá, aquí creamos el usuario Carlos, creamos el material, no está, nos tira un error de la base, que es quitar como esta restricción. Entonces aquí lo que hacemos es que ejecutamos este script eliminando el constraint. Borramos y volvemos a ejecutar. Perdón, que esta es la del otro lado. Vamos a colocarle el mismo. Ahora sí. Borramos y volvemos a ejecutar. Ahora sí, ya quedó bien. Pues agregamos la reserva, agregamos el pertenece y ejecutamos las tablas. Ya nos damos cuenta que, por ejemplo, Carlos ya quedó y la reserva también quedó acá. Listo. El punto 2 decía: inserta una tabla llamada TBL datos con los registros de los usuarios con préstamos vigentes. Listo. Entonces aquí creamos la tabla, cédula, nombre, teléfono, código tipo, estado. Entonces la creamos y hacemos el inserito de todo, y para saber cuáles son los vigentes hacemos una consulta de los datos que nos piden de la tabla de usuario donde el estado sea vigente y ejecutamos. 6 columnas afectadas, y aquí están los datos de la tabla de datos. En el punto 3, mostrar los datos de los materiales que no ha devuelto los usuarios del sistema, de sistemas o de administración. Tenemos esto por acá en otra pantalla, vamos a estar haciendo el cambio. Entonces acá seleccionamos los datos en los usuarios, le colocamos un alias A que
que me lo una, un inner join, a la tabla pertenece con un alias B, donde la cédula de la tabla A y de la tabla B sean iguales. También necesitamos hacer un inner join de la dependencia, donde el código de la dependencia de la tabla C, que en este caso es tabla de dependencias, sea igual al código de dependencia de la tabla B, en el caso pertenece, donde el trim y el ltrim es para la parte de espacios y el capitalizado. Entonces, del nombre de la dependencia en administración y sistemas, que sean de administración y sistemas como dice el requerimiento, y la cédula en el select de la P, que en este caso es préstamo de la cédula, donde el left join de la tabla de evolución, que en este caso la llamamos D, en on, o sea, sean iguales, el número de préstamo sea igual al código del préstamo, donde la tabla de evolución es null. O sea, yo estuve mirando y hay varias null, entonces se tuvieron que, pues le coloqué esta sentencia, pues acá ya está, de sistemas y de administración, y ahí se ejecutó. El punto 4 dice mostrar los nombres de los materiales y su cantidad de préstamos solo si en la cantidad es mayor que el promedio de todas las cantidades y los materiales. Listo. Entonces acá miramos, contamos las cantidades del código del préstamo, cuántos préstamos hay de la tabla A, que en este caso es tabla préstamo. También se necesita el código del material y el nombre del material de la tabla B, que en este caso va a ser material. Entonces hacemos un inner join de la tabla material, donde el código del material de la tabla A sea igual al código de material de la tabla B, y un left join donde un select de un promedio de la cantidad, que lo renombramos acá, que lo solicitamos acá, from tabla material, que le damos a eso un alias de tabla donde 1 sea igual a 1. Agrupamos la tabla A, que es préstamo, código material, B, que es material, con el nombre del material, y tabla, que es esto, punto cantidad. Entonces sacamos esta cantidad. Un having count, que me cuente el código del préstamo que sea mayor a la tabla punto cantidad, que es el requerimiento que nos están solicitando en este caso. Ejecutamos y efectivamente aquí nos dan los resultados. Bueno, sigue el punto 5. En el punto 5, mostrar los datos de usuario con estado vetado que pertenece a la tabla de dependencias. Entonces hacemos un select asterisco from usuarios, necesitamos todos los usuarios que los nombramos de A, inner join tabla pertenece, o sea B, donde las cédulas sean iguales tanto en el usuario como en la pertenece, y el inner join con la tabla de dependencias, donde la código de dependencia y el código de dependencia de la tabla B, o sea pertenece, sean iguales, donde A.estado usuario, o sea el usuario punto el estado sea vetado. Entonces aquí ejecutamos. Efectivamente aquí los tenemos. Listo. El punto 6. Permítame un momentico que no me... Aquí. Actualiza el estado de los ejemplares de los materiales tipo película o juegos para el estado de reservado. Entonces el punto 6 acá, entonces seleccionamos los, bueno, esto ahorita les explico esta línea. Entonces aquí hacemos el update de la tabla emparejar, donde el estado sea disponible, hacemos el update de la tabla de estado disponible de la tabla from material A. Entonces el inner join lo hacemos con el tipo de material B, que sea A,
o sea, tabla material, código de tipo de material, sea igual a B, código tipo de material, o sea, la tabla tipo de material. Left join, tabla ejemplar C, donde C sea igual a A, que es tabla material del código de material, en todas dos, donde B, punto nombre material, entonces B que dijimos que era la tabla tipo de material, sea películas o sean juegos. Entonces aquí ejecutamos y decimos que no nos ha afectado ninguna. ¿Pero por qué? Porque resulta que cuando buscamos el tipo material, vemos que ninguna dice ni películas ni reservas, ni películas ni juegos. Pues esta era la lineecita de código que necesitaba explicarles. Bueno, el punto 7 actualiza el valor de los materiales de una disminución del 5% a un año menor que 2000, que se han prestado más de 5 veces. Más de 5 veces, importante. Entonces tenemos esta parte que actualíceme la tabla material con el valor, que el valor sea menor, el valor menos, el 5% del valor, donde el año sea menor al 2000 y la cantidad sea mayor a 5. Entonces si ejecutamos esto nos dice que no hay ninguna fila afectada. ¿Por qué? Porque en teoría sí hay años menores a 5, pero como utilizamos el i, se tienen que cumplir estas dos condiciones. Entonces el año menor a 2000 sí hay, pero la cantidad no es mayor a 5. Entonces ninguna tiene cantidad mayor a 5, entonces por eso no se hace el update. Bueno, aquí lo mismo. Dice, actualice el estado de los usuarios Carlos, Camilo y Camila a vigente si pertenecen a la dependencia judicial. Entonces, update, tabla usuario, ser usuario, hágamelo vigente. En la tabla de dependencias, inner join, tabla pertenece B, donde el código de dependencia de la tabla A y de la tabla B sean iguales. Inner join, porque también necesitamos unirlo a la tabla usuario, en que la cédula sea igual a la tabla de la tabla usuarios, sea igual a la tabla pertenece, donde RTRIN y LTRIN ya les expliqué que es la parte del camel case y los espacios del nombre, en que el nombre sea Camilo, Camila, Carlos y el código tipo sea 1, ¿cierto? Entonces ejecutemos esto y vemos que tenemos una fila afectada. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros entramos un usuario que se llama Carlos, donde ese sí cumple con el tipo. Y ya, eso es todo. Muchas gracias.